¿no? Llega diciembre. Qué interesante el mes de diciembre. Por lo general el mes de diciembre como que uno se lo toma para hacer ciertos balances, ¿no? Para ver cómo fue tu año, si las metas que te propusiste las pudiste lograr, si las cosas que venías haciendo, ¿no? Y uno va analizando y haciendo un balance para ver si fue alto, si fue bajo, o si hubieron más bajos que altos, o quizás hubieron más altos que bajos. Pero qué bueno poder analizar y pensar, ¿no? Y que por lo general lo tomamos para esto, pero hay una tendencia que siempre tenemos nosotros los seres humanos, ¿no? Los terrícolas de la tierra, que por lo general siempre le damos no un valor, sino que nos enfocamos más en las cosas negativas y las que no sucedieron y que no llegamos a cumplir. Lo cual esto muchas veces desemboca en la queja, ¿no? La queja. Nos quejamos, ¿no? Y creo que es muy humano esto, la queja. De hecho, el pastor nos hablaba un poco y creo que fue impactante lo que compartió el domingo y lo que estuvo hablando y nombraba esto, la queja, ¿no? Que lo contrario a la gratitud no es la ingratitud, sino que es justamente la queja. No, y a veces no nos damos cuenta y la queja se termina convirtiendo en un normal en nuestra vida. Pasamos toda nuestra vida quejándonos. A mí me pasó hace poco de quejarme. Ayer no me hizo la... No, mentira. Iba a tirar un chiste de machirulo que no va para esta época. No, estaba en mi casa y me suben el alquiler de mi casa y constantemente le eché la culpa al jefe de hoy. Nada. ¿No? Y uno se pone mal porque dice, uy, y lo que laburo ahora, viste que, no sé si les pasa a ustedes, los que alquilan, los que tenemos la bendición de alquilar, es una bendición, ¿no? Los que tenemos la bendición de alquilar, no sé si te pasa de que te acomodaste y a los 4 meses, tuki, ¿no? Te llega el mensaje, ¿no? Que te dice, hermanito, subimos de vuelta al alquiler y tenés que volver a acostumbrarte, acomodarte de vuelta y cuando lográs acomodarte de vuelta al mismo mensaje y en ese momento creo que estaba a punto de tener a Nala, imagínate, se me había mezclado todo, que venía a Nala, que me subieron el alquiler, que el auto no me andaba y un montón de cuestiones y claro, no sabés lo que fui ese día, Aye, la volví loco, pobrecita, de que no sé cómo vamos a vivir y ahora cómo vamos a hacer y un montón de cuestiones. Y me di cuenta de que la queja se estaba convirtiendo en un normal en mi vida y no solamente eso, sino lo que producía en mi día a día esa queja. Lo que producía en mi día a día, o sea, estaba de mal humor, mala onda, igual el mal humor en mí es algo común, no, mentira. Los que por ahí me conocen, no. Pero digo, es como que uno vive y dice, loco, ¿qué? ¿No? Y se estaba convirtiendo hasta que le comento a mi papá, a mi pastor, bueno, tirá eso. Y me exhortó bien, para bien, ¿no? Y me decía, no te quejes. Y hay una frase que me gusta mucho, es que si Dios te sostuvo hasta hoy, ¿por qué pensás que te va a dejar de sostener? Y que muchas veces no nos damos cuenta porque la queja nubla nuestra perspectiva de fe. La queja nubla nuestra perspectiva de cómo vamos a enfrentar los problemas. Ahora, es interesante esta cuestión de la queja. Seguramente el pastor lo cuente, pero estuvo mandando un audio que a mí me pareció muy interesante. Estuvo mandando un audio de una persona que el pastor dijo el domingo, ¿por qué no pasás y agradeces por tu trabajo, por lo que haces? Y esta persona, no, la verdad no sé si está presente o no, tampoco quiero como decir a ver si está presente o no, pero esta persona como que decía, me estaba quejando del sueldo de mi laburo y cuando pasó a agradecer por el laburo, el lunes le llegó un mensaje que le habían aumentado el sueldo. Y qué increíble, no sé si por ahí ya el jefe lo tenía previsto del aumento, no lo sabemos, pero lo que hizo el cambio de perspectiva, de vez de quejarse por lo que no llegaba o le faltaba de más, empezó a agradecer por lo que tenía. Y creo que esta tendencia humana que nosotros tenemos de enfocarnos en las cosas que muchas veces nos preocupan o en las cosas que no tenemos. De hecho, a mí me gusta un versículo que no está tan relacionado a la gratitud, va dependiendo de cada uno, pero que dice algo muy interesante como que ocúpense primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto, ahí va, el resto se ocupa Dios, versiones se habla hoy, ¿no?
el resto se va a ocupar Dios. Y yo parafraseo esto un poco de ocupate de lo que vos tenés en vez de preocuparte por lo que te falta. Ocupate. ¿Y qué tenemos? El reino de Dios y su justicia. Ocupate del reino de Dios y su justicia y no te preocupes por lo que te falta. Pero esta cuestión de que si la queja nubla o modifica nuestra perspectiva, la gratitud también. Y esto es interesante. Es interesante que podamos planear nuestro enero 2025 desde esta perspectiva de la gratitud, de lo que Dios pudo hacer para nuestra vida. Ahora, hay algo muy interesante que la gratitud, me encanta, lo tengo acá anotado, se traduce como la conciencia de haber recibido un favor. Tremendo. Es la conciencia de haber recibido un favor. ¿Y un favor de qué? De parte de Dios. Ahora quizás vamos a ir profundizando un poquito más respecto a esto, pero qué interesante esto de que la gratitud para los cristianos, para nosotros, para los que creemos en Dios, la gratitud termina modificando nuestra perspectiva de cómo enfrentamos el día a día. La gratitud termina modificando cómo enfrentamos las situaciones comunes y corrientes y cotidianas de nuestra vida. Qué interesante que este mes podamos aprender a ser un poco más gratos, más agradecidos. Que este mes podamos aprender a agradecerle a Dios por lo que tenemos y saber de que si Él nos sostuvo hasta acá, nos va a seguir sosteniendo. Y creo que eso cambia nuestra perspectiva, nuestra mirada. Es algo muy interesante, siempre hablamos de lo mismo, de que los principios de Dios son contraculturales. De hecho, hace poquito estaba viendo en Twitter y siempre salen videos de periodistas preguntando en la calle por la situación actual del país. Y tenés de todo un poco, ¿no? Tenés los que te dicen sí, va mejor, tenés otros que también te dicen que no está tan bien, de que la situación es difícil. Y por lo general vivimos un año de cambio social, político, económico en nuestro país. Y qué digo, lo interesante es que vivimos en un tiempo donde la queja es un común y es corriente. Y que siempre, si escuchamos siempre la misma queja respecto quizás a nuestra economía y a un montón de situaciones. Pero me encanta esto porque nuestra fe maneja otros principios que en el sistema no hay. Y nuestra fe maneja, en vez de la queja, maneja la gratitud. El ser agradecidos. Y eso va a cambiar nuestra manera de cómo enfrentamos y de cómo vivimos nuestro día a día. Me encanta que el pastor no solamente propuso el tema, obviamente que inspirado por Dios, por Jesús y todo lo que quería hablar a la iglesia respecto a la gratitud. Y hay un versículo que es el versículo clave, el que nos acompaña durante todo este mes, que está en 1 de Tesalonicenses 5, 18. No sé si lo tienen ahí. Ahí está, buenísimo. Desapareció mi Biblia física. Si alguien la vio, estoy dando recompensa. Porque me desapareció acá. Cuando vea a alguien con una Biblia azul voy a decir, pecador, fuego. No, pero me encanta lo que dice, vamos a leerlo. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Qué interesante este versículo, y dejémoslo ahí un rato. Den gracias a Dios en toda situación. Demos gracias a Dios en toda situación. Y cuando dice en toda situación, es en toda situación. Cuando vienen las buenas, es fácil dar gracias a Dios. Pero cuando vienen las malas, Dios, ¿por qué? ¿No? Esa nunca falla. Nos animamos diciendo, Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros, ¿no? Viste que nunca falla esa. Esa no falta nunca en algún estado. ¿Por qué? Claro. Pero agradecer. Ser agradecidos en toda situación, porque es la voluntad que Cristo de alguna manera preparó para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida de fe es una vida de gratitud. No, los que entendemos y recibimos a Cristo en nuestra vida y los que decidimos que Cristo esté en nuestro corazón, entendemos que la gratitud es un principio y un valor fundamental, que en todo momento, en toda situación, sea buena, mala, más o menos mal, más o menos bien, en toda situación no perdemos de vista que tenemos que ser agradecidos.
por lo que vivimos, es la voluntad de Dios. Ahora, respecto a esto, hablábamos sobre la queja, sobre la importancia de dar gracias a Dios en toda situación, y hablábamos de que el principio, un poco el principio de nuestra fe y de los valores que de alguna manera maneja nuestra fe es la gratitud. Entonces, el título un poco del mensaje es que la gratitud, un estilo de vida. Porque la gratitud no solamente modifica nuestra perspectiva, sino que cuando tomamos la gratitud como un normal en nuestra vida, la termina modificando, termina afectando nuestra vida. Te contaba con mi ejemplo, cuando me subieron el alquiler, la primera tendencia fue quejarme. Esa queja hizo que me ponga de mal humor, me ponga mal, me ponga triste y un montón de emociones que no eran tan buenas para mi vida. Pero cuando empezamos a cambiar la perspectiva y le damos lugar a la gratitud en nuestro corazón, empieza a cambiar todo y no solamente cambia nuestra vida, sino que cambia nuestro entorno. Entonces, el desafío que hoy tenemos, el desafío que hoy tiene nuestra vida, el desafío en estos tiempos, el desafío en Argentina, el desafío en Buenos Aires, el desafío en nuestra vida, es que la gratitud se convierta en un estilo de vida para nosotros. Y para eso quiero compartirte por ahí 3 principios que entendía de parte de Dios para nosotros de la gratitud, ¿no? 3 principios de una vida que tiene la gratitud como estilo de vida. 3 principios que por ahí nosotros tendríamos que tener. Y el primero está en Filipenses 4:6. Si lo tenés ahí, dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se preocupen por nada. Qué interesante, de que no solamente la queja muchas veces se nos convierte en un normal, sino que creo que la pandemia fue un punto de quiebre en nuestra sociedad a nivel global, y lo que despertó como un montón de emociones en nuestra vida, donde tanto el miedo como la ansiedad, la depresión, fueron casos que empezaron a aumentar. De hecho, hay estadísticas que dicen que aumentó hasta un 25% a nivel mundial los casos de ansiedad, depresión y demás cuestiones. Todo relacionado a cuestiones emocionales, pero es muy interesante lo que la Biblia plantea antes de que haya una pandemia como el COVID, plantea y dice: no se preocupen por nada. Otra versión dice: no estén afanosos. No se vuelvan locos por las situaciones del día a día. Y creo que esto es muy interesante. Dice: más bien en toda ocasión, con oración y ruego. Es muy interesante que cada vez que nosotros podamos ver y hablar sobre la gratitud a lo largo de la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la gratitud está acompañado de la oración y ruego, de la oración. Y qué interesante esta idea de que el denominador común en cada uno de los versículos que por ahí podamos llegar a tocar respecto a la gratitud, se le hace énfasis a la oración. Porque para entender la gratitud necesitamos orar. Porque para entender y aferrarnos y hacer propios este principio de dar gracias en todas las situaciones, lo que necesitamos en nuestra vida es la oración. La oración nos conduce y nos modifica y cambia nuestra perspectiva para que podamos adoptar y hacer propio el principio de la gratitud. Entonces, es muy interesante de que la gratitud nos habla de que no tenemos que preocuparnos. Esto es un poco lo que hablamos al principio, preocupaciones. Sobre todo a fin de año vienen preocupaciones que de alguna manera nos atraviesan, nos interpelan en el sentido de que todo lo que no pudiste hacer en 11 meses lo querés hacer en 1, ¿no? Todo lo que no pudiste hacer en 11 te volvés absolutamente loco. Querés meter todas las materias que no pudiste hacer en 11. Querés rendir en tu trabajo como no lo pudiste hacer en 11 meses. No, sobre todo los que están en la escuela, viste que hay algunos que estudian solamente para diciembre y marzo. No, claro, porque viven de vacaciones, todo lo contrario a lo que sería. Pero digo, esta cuestión de la preocupación, nos preocupamos. No, y hay preocupaciones que no pondría qué preocupación tiene más razón que otra, sino que hay preocupaciones y preocupaciones. Pero
hay preocupaciones en nuestra vida que sinceramente nos cargamos nosotros mismos. De hecho, Jesús ve a una generación preocupada, a su propia generación en el momento donde estaba, que dice, los veo cargados, pero vengan a mí, descansen en mí, porque mi carga es liviana y mi yugo es fácil de llevar. ¿No? Y qué interesante que ante la preocupación la respuesta sea la gratitud. Qué interesante que en este principio, que en un sistema donde estas emociones afloran como la ansiedad, la depresión, preocupaciones y un montón de cuestiones, quizás cuántas cosas modificaríamos si fuésemos más agradecidos con lo que hay. Y creo que un ejemplo sería, Dios, sé que durante estos 11 meses no estudié mucho, pero estoy agradecido porque en marzo lo voy a hacer. No. Pero cambia todo. O sea, y Jesús, en el 2025 voy a estudiar. Ahora volviendo, cambia. Ser agradecidos cambia. Ser agradecidos cambia. ¿Por qué? Porque también no responsabilizamos a otros por las preocupaciones que nosotros mismos nos ponemos, sino que nos hacemos cargo entendiendo este principio de la gratitud. El segundo principio que quiero compartirte está en Colosenses 3:15, y ya con esto voy finalizando. Iba a ser breve, te lo prometí. Colosenses 3:15 es muy interesante, hasta el 17. Dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo. Otro denominador común, no solamente la oración, sino la paz. Dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados a un solo cuerpo, y sean agradecidos. El 16, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. El 17, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Es muy interesante el libro de Colosenses, porque Colosenses, si hay algo que se destaca, y un poco el tema central de Colosenses, es la supremacía de Cristo. La supremacía de Cristo en el sistema en el que se escribe la carta. Pero es el principio que se va a traducir, o que por ahí podemos codificar nosotros en el día de hoy, la supremacía de Cristo en el sistema que rige hoy. Cristo como el centro. Y es muy interesante que Pablo, no solamente en Colosenses 3, sino en Colosenses 1:12 y en Colosenses 4:2, habla sobre la gratitud. Y hay algo que entendía, que el que entiende que Jesús es el centro de su vida, entiende la gratitud. El que entiende que Jesús es todo suficiente para su corazón, entiende que no necesita otra cosa más, y por ende vive agradecido por tener a Jesús en su vida. Es muy interesante que el libro más cristocéntrico, que a mi manera de verlo, a mi manera de interpretarlo, por distintas cuestiones, pero de hecho es un libro que presenta a Cristo como Dios cuando se ponía en duda si Cristo había sido Dios y un montón de cuestiones. Lo plantea, ¿no? Súper cristocéntrico el libro, pero es muy interesante que un libro tan cristocéntrico de alguna manera plantea la necesidad de ser agradecidos, de dar gracias a Dios todo el tiempo, de ser constantes en nuestro agradecimiento. Pero qué interesante, porque habla de la paz. Y no solamente eso, sino que cuando leemos el contexto de Colosenses 3, nos damos cuenta que está hablando sobre características de una vida santa. Y la característica de una vida santa, que está centrada en Cristo, que está centrada en Jesús, la característica de una vida santa es la gratitud. Porque la gratitud y el ser agradecidos está totalmente relacionado a nuestra santidad. El ser agradecidos está totalmente relacionado a nuestros valores, a lo que nosotros vivimos. Y qué interesante lo que plantea Pablo, que en medio de que levanta el nombre en alto de Cristo en el momento en donde estaba, también nos habla de la importancia de ser
agradecidos. Ser agradecidos. Y quizás sea un buen momento para pensar en qué lugar de nuestro corazón o qué lugar de nuestra vida está ocupando Cristo hoy. Y pensar de que si está dominando la queja es porque quizás Cristo no está siendo el centro de nuestra vida. Pensar de que si la queja es dominante en nuestra vida y es un constante en nuestra vida es porque quizás Cristo no esté en el centro. Y sé que a veces suena como frontal, chocante, pero creo que todo esto nos lleva a alinearnos a lo que Dios tiene para nuestra vida, alinearnos a la voluntad de Dios para nuestro corazón, alinearnos a lo que decía, no sé si lo puedes poner de vuelta el 16, Colosenses 3:16, dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y qué interesante esto de que habiten ustedes la palabra de Cristo, el verbo, que habiten ustedes, ¿no? Y que cuando Cristo habita en nosotros, lo único que sale de nuestra boca es himnos, alabanzas, adoración, gratitud en nuestra vida. Porque eso es lo que produce Cristo en nosotros, Cristo en nuestra vida. Entendía de que si Pablo en Colosenses 3 habla sobre ciertas características y una de ellas es la gratitud, es porque necesitamos alinearnos a esto. Iglesia, es tiempo de ser agradecidos. Agradecidos por lo que tenemos, agradecidos quizás por lo que nos falta, pero entendiendo de que Dios va a suplir. Y por último, tercer principio, Hebreos 12:28, no sé si lo tenés ahí, dice, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible. Es tremendo, estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Qué interesante esta idea que nos habla el autor de Hebreos respecto a la gratitud. Dice que en nuestra vida recibimos, y la palabra recibir es que aceptamos un reino inconmovible. Inconmovible es que no se mueve. Inconmovible quizás es un poco más profundo que un reino que no se mueve, sino que es un reino firme, seguro y que nos da confianza. Los reinos de este siglo van rotando y cambian. Los reinos de este siglo y de siglos pasados y de los siglos venideros rotan, cambian, mutan, se transforman. Algunos se quedan, otros se van, vuelven, hacen lo que quieren, pero nosotros mediante la fe aceptamos un reino inconmovible. Aceptaste un reino que no se mueve y el reino inconmovible significa que es un reino que te da firmeza en tu vida. Hay firmeza en tu corazón, hay firmeza en tu vida, hay firmeza en tus emociones, hay seguridad. Buscamos y creo que un poco anhelamos cierta estabilidad en nuestro corazón y en nuestra vida, en la tierra. Pero quizás esa estabilidad no la llegues a conseguir. Y no es que te quiero desanimar, no, te quiero animar, tratar de conseguir. Y no solamente hablo de lo económico, de un montón de cosas. ¿No? Estabilidad emocional, estabilidad en nuestro entorno, en las cosas que nos movemos y demás. Y quizás pasemos la tierra pensando y buscando cierta estabilidad, pero nosotros mediante la fe aceptamos un reino que es estable y que no se mueve. La idea de inconmovible viene de la idea de una roca firme. Hay una roca firme. Nuestro reino no está sostenido por cimientos que se apoyan en la arena, que ante la primera situación se caen y se pierden. Nuestro reino está sostenido en la roca. Firme, estable. Y eso produce estabilidad en nuestra vida. Entonces, el autor de Hebreos dice, nosotros recibimos un reino estable, seamos agradecidos. Hablamos de que somos embajadores de Cristo, hablamos de que pertenecemos a un reino que no es el que está en la tierra. Muchas veces hablamos de que yo soy ciudadano del cielo, hoy cantábamos, y es una canción que más me encanta.
Soy ciudadano del cielo a través de lo que Jesús hizo en mi vida. Pero muchas veces no vivimos como ciudadanos del cielo porque no vivimos agradecidos. No vivimos agradecidos. Y es una palabra que primeramente me confrontó, me habló y me fue chocante a mí. Pero qué interesante de que recibimos un reino inconmovible. Seamos agradecidos. Gratitud. Gratitud. Lo que hoy necesitamos en nuestra vida quizás no sea el milagro, el que te motivó a venir y a congregarte y a firmarte en la iglesia. Quizás lo que hoy necesitas en tu corazón es empezar a ser más agradecido para luego recibir el milagro que va a venir. Gratitud. 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 Dice que recibimos un reino inconmovible, seamos gratos, inspirados. Y me encanta esto, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. Y qué interesante de que la fuente de inspiración para el autor de Hebreos para adorar a Dios era la gratitud. La gratitud. La fuente de inspiración para el autor de Hebreos fue recibir un reino que es estable, que me produce firmeza, que produce firmeza en mi fe, que produce firmeza en mi día a día, aunque la realidad que pueda vivir en la tierra sea complicada, sea difícil, no tenga todo lo que quiera, no tenga mi casa propia, tenga que estar alquilando y cada tantos meses me aumentan y que mi jefe y un montón de situaciones, pero el autor de Hebreos decía, inspirados por esta gratitud, inspirados por ser agradecidos por lo que recibí de antemano a través de Cristo en mi vida, de lo que recibí de antemano a través de Jesús en mi corazón. Inspirado por esta gratitud, no me queda otra que adorar a Dios. Y esto me hace pensar de que si la gratitud es una inspiración para adorar a Dios, la queja es una inspiración para... Si la gratitud es una inspiración para adorar a Dios, ¿qué voy a elegir? ¿Qué voy a elegir? ¿Cuál va a ser mi parámetro para elegir? Entonces, quiero terminar y de alguna manera hacerte una invitación. Hay un salmo, el Salmo 100, dice que lo escribe y dice que entremos a los atrios con acciones de gracia. Acciones de gracia. Y me encanta esta interpretación. Es que muchas veces queremos lo que pasa en el lugar santo y santísimo, pero no estamos dispuestos a pasar por el atrio con acciones de gracia. Con acciones de gracia. Nos encanta el lugar santísimo, pero cuando entramos por los atrios, ¿cómo entramos? David escribe, entren con acciones de gracia, acciones de gracia, acciones de gracia. Y lo que pasa en el lugar santísimo va a seguir pasando, pero en el atrio, acciones de gracia. Por eso, inspirados por esta gratitud, hoy quiero hacerte una invitación, hoy quiero que, sé que por lo general el altar no es una figura de entrega y la gratitud está relacionada a la entrega y un montón de cuestiones más, pero hoy me gustaría, iglesia, que podamos terminar la reunión agradeciendo a Dios. Que te inspire la gratitud a adorar a Dios con salmos, con alabanzas, pero que puedas adorar a Dios. Y me encanta que en medio de nuestra gratitud, en medio de nuestra alabanza, en medio de tu adoración, vas a ver cómo Dios va a orar en tu corazón. Vas a ver cómo Dios va a orar en tu vida y quizás tu situación no cambie, pero tu corazón fue transformado en base a tu gratitud, en base a lo que estuviste hablando. Quizás tu situación siga siendo la misma o tu entorno siga siendo lo mismo, pero el que cambia es el que tiene el corazón agradecido, que entiende lo que Dios hizo y que entiende que si Dios lo hizo una vez, lo va a volver a hacer de vuelta. El que entiende que Dios fue Dios en el desierto, entiende que Dios va a ser Dios en la tierra prometida. Entonces, iglesia, hoy quiero hacerte una invitación y me gustaría que te puedas poner de pie y que utilices estos minutos que nos quedan del jueves a que puedas levantar tus manos y ser agradecidos. Y quizás como escribía este Salmo 100, acciones de gracia,
Acciones de gracia. Acciones de gracia. Qué loco que cuando oramos por milagros pasan de repente. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que agradecer? Nos tendría que motivar más a agradecer que buscar un milagro. Agradecer por lo que Cristo hizo. Agradecer por lo que va a hacer en tu vida. El pastor nos hablaba del testimonio del leproso. El que volvió a agradecer y dice, no eran 10, porque vuelve uno. Y le dijo que era salvo. El agradecimiento y la actitud de gratitud en nuestra vida cambia y transforma nuestro corazón. Cambia y transforma tu vida. Por eso me gustaría que, iglesia, puedas levantar tus manos y no esperar a cantar una canción, sino que tu oración, tu canción de corazón, hoy puedas levantar en alto y agradecerle. Agradecerle. Y quizás no sea agradecer por cosas puntuales que tenés, sino agradecer lo que ya tenemos de antemano, que es a Cristo Jesús. Jesús, Cristo, la fuente de inspiración. Cristo, fuente de placer. Cristo, nuestra vida. Levanta tus manos, iglesia, y agradecerle a Cristo. Utiliza estos minutos para ser agradecido. Empieza a agradecer, Jesús. Hoy levantamos tu nombre. Jesús, 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 Jesús. Agradecele, agradecele. Entra en el atrio con acciones de gracia. Acciones de gracia, acciones de gracia, acciones de gracia. Jesús, acciones de gracia, acciones de gracia. Hey, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Llenanos de tu vida. El fuego de Dios que transforma, que cambia, que renueva. Es el fuego de Dios. Ser agradecidos. No te puede costar agradecerle a Jesús. No te puede costar agradecerle al que dio la vida por vos. No te puede costar agradecerle a la persona que salvó y cambió tu corazón. Y no solamente eso, sino que a través de su sacrificio heredaste la vida eterna. No solamente eso, sino que a través de lo que Jesús hizo, formás parte del plan divino, formás parte de lo que va a pasar en el cielo. Espíritu Santo, abrí nuestros ojos, abrí nuestros ojos, abrí nuestro entendimiento, abrí nuestros ojos a entender tu verdad, a entender tu verdad. Que nuestra fe no se trata de lo que podamos recibir, que sino nuestra fe se trata de una persona, se trata del Hijo amado, se trata de Jesús. Nuestra fe no es cuántos milagros pueda hacer, cuántos milagros pueda tener. Nuestra fe no se trata de cuánto pueda hacer. Abrir nuestros ojos, abrir nuestro entendimiento para poder llegar a entender que nuestra fe se trata del Hijo, se trata del Hijo, se trata de Cristo, Cristo en nosotros. Cristo, la plenitud que lo llena todo en todo, todo en todo. ¡Hey, Cristo! Cristo lo llena todo en todo. No necesitamos otra cosa que no sea Cristo, que no sea Cristo. Cambia nuestra mirada a Dios, cambia nuestra perspectiva a Dios. Que hoy podamos entender la necesidad de tener nuestra mirada en Cristo. Y cuando Cristo es el centro, y cuando Cristo es lo que predomina en tu vida, y cuando Cristo es lo que motiva, incentiva a tu corazón a servir, entendés que no hay otra fórmula. Entendés de que no hay otra manera de vivir que no sea con gratitud. Gratitud. Acciones de gracia. Acciones de gracia. Acciones de gracia. Qué interesante, acciones de gracia. Hay acciones en tu vida que son de gracia.
Acciones de gracia. Espíritu Santo, saca la venda de nuestros ojos. Espíritu Santo, saca toda indiferencia en nuestra vida, todo cansancio, todo pensamiento que no viene de tu reino, Jesús. Correlo a un lado, correlo a un costado. Todo lo que viene a cegar nuestro entendimiento, todo lo que viene a que no podamos entender esta idea de la gratitud. Nos encanta que nos prediquen de que vamos a ser bendecidos. Nos encanta que nos prediquen de que somos perdonados. Pero Espíritu Santo, hoy entendemos que necesitamos ser agradecidos. Agradecidos. ¿Y cuántas puertas serán abiertas a través del agradecimiento en nuestra vida? Pero no buscamos puertas abiertas. Buscamos ser agradecidos con el que ya abrió la puerta más grande, el que nos salvó. Buscamos ser agradecidos con la persona que nos amó. Buscamos ser agradecidos con el cual Dios envió y restituyó la idea original, el principio. Espíritu Santo, agradecimiento. Y esto es lo que hoy pasaba mientras preparaba el mensaje. Sentía fuerte en mi corazón que a medida que sea agradecido y mientras más agradecido esté siendo, y quizás el culto y este mes se enfoque en oraciones de agradecimiento, Dios va a hacer los milagros. Porque el ser agradecido atrae a Dios. El tener un corazón agradecido atrae, le agrada a Dios. Porque el agradecimiento y la gratitud son valores de Dios. Espíritu Santo, que nuestra vida esté alineada a tu voluntad. Que nuestra vida esté alineada a los principios y características de una vida santa, santa, santa y pura. Una vida santa, agradecida. Una vida santa y pura, agradecida. Pureza, pureza, purificar a la novia. Espíritu Santo, los vestidos sin manchas. Que podamos ser agradecidos, Dios. Que seas agradecido. Iglesia, se tiene que escuchar tu voz más fuerte que nunca en este momento de ser agradecidos. Agradecido, agradecido, agradecido. Gratitud, Jesús. Llenarnos de tu vida, de tu fuego, Jesús.